Amado en el mismo y su mensaje para nuestro tiempo. Sí, Señor. Dirige pues esta experiencia de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos preparados para esta noche. Bueno, hoy es la tercera clase. En la primera clase dimos una introducción del Evangelio según San Juan. En la segunda clase trabajamos los primeros 5 capítulos del Evangelio según San Juan, y esta noche vamos a trabajar del capítulo 6 al capítulo 12. Se nos había quedado de la vez anterior tocar algo, el capítulo 5. El capítulo 5. Me gustaría, si es posible, dejáramos eso para el final. Ese capítulo 5 para el final. De manera que podamos cubrir el material de esta noche. Siempre comienzo haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado tocando desde el principio, para ponernos en órbita en la sección de hoy. ¿Puedes pasar del...? Como ya hemos dicho, a manera de resumen, el símbolo de este evangelio, según San Juan, es el águila. ¿Por qué el águila? En el siglo III, Ireneo de León, un obispo y un padre de la iglesia, utilizó los 4 símbolos de la naturaleza que están en Apocalipsis y en Ezequiel para adscribírselo a los evangelios, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usó el símbolo del hombre para Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos es el más humano de los evangelios. Usó el león para describir Mateo, porque Mateo ve a Jesús como el león de la tribu de Judá. Lucas utiliza el buey por la cuestión del sacrificio, y Juan utiliza el águila, porque el águila es el único ser de la creación cuyas pupilas no se encandilan cuando miran el sol. Y para Ireneo de León, este obispo del siglo III, mirar el Evangelio según San Juan, mirar su riqueza, su grandeza, su experiencia mística, su contenido, es meternos en ver la eternidad, en ver el Cristo de Dios desde una óptica especial. Este es el Evangelio que tiene unas cosas tan especiales y tan particulares como no lo tiene ningún otro. Así es que ese es el primer punto, el símbolo del águila. El autor de este Evangelio, el evangelista Juan, un discípulo de los discípulos del apóstol Juan. Destinatario, podríamos decir más o menos desde el evangelista Juan al que escribió el Evangelio, ¿cuánto tiempo va ahí? Ok, si el Señor fue crucificado y resucitó en el año 30, y este Evangelio se escribe entre el año 90 al 100, han pasado de 60 a 70 años después. ¿Qué tiene que ver con el muerto de la gente original? No hay duda de esto. Como yo dije en una de las clases, el material primario que tiene el Evangelio según San Juan lo ofreció. La persona que hizo provisión de ese material es Juan el apóstol, hijo de Zebedeo. Pero esa persona transmitió sus enseñanzas, sus vivencias, sus experiencias a un grupo de discípulos, y ese grupo de discípulos profundizó lo que recibió del apóstol Juan, y de ese grupo de discípulos surgió el evangelista, y luego el evangelista preparó el evangelio más o menos como lo tenemos ahora, y un redactor posterior
insertó todo lo que tiene que ver con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque había un grupo de cristianos en Éfeso, la comunidad de Éfeso cristiana, que decían que Juan el Bautista era superior a Jesús. Y en este evangelio se puso claramente que Juan el Bautista mismo dijo que él no tenía ni la capacidad de desatarle las cuerdas de los zapatos a Jesús. Así que ese fue un redactor que metió esos testimonios para afirmar eso. Y otro redactor posteriormente nos metió los elementos que tienen que ver con la restauración de Pedro, que es el epílogo del capítulo 21. Y ahí tenemos el evangelio. Pero sustancialmente el 90 y pico % del evangelio lo escribió el evangelista Juan. ¿Quién es el evangelista Juan? Pues de verdad no sabemos. Le llamamos así el evangelista Juan. Un discípulo de los discípulos del apóstol Juan. Pues ya ustedes saben, destinatario de una comunidad cristiana mayormente de origen judío, también con presencia cristiana de origen gentil. Allá para los años 90 al 100, finales de los 90, en la ciudad de Éfeso, provincia del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en lo que hoy es Turquía. ¿Están? Me pueden interrumpir, siéntanse en esa libertad. La estructura del evangelio, la forma en que está construido el evangelio, tiene el prólogo. ¿Se acuerdan el prólogo que lo estudiamos la semana pasada? El libro de las señales, que es desde el capítulo 1, verso 19 hasta el capítulo 12, 50, que hoy vamos a estar trabajando en muchos de estos elementos del prólogo. El libro de la gloria, capítulo 13, verso 1 al 20, 31, y el epílogo, capítulo 21, ese epílogo que restaura él mismo la figura de Pedro. Esa es la estructura en que el evangelista Juan construyó esta extraordinaria pieza literaria que es el Evangelio según San Juan. Razones por las cuales escribió este evangelio: primero, preservar la tradición recibida del apóstol Juan. Segundo, presentar el evangelio de Jesucristo en un lenguaje comprensible para la comunidad de fe a la que se dirige. Tercero, afirmar la presencia del Cristo de Dios, el Logos eterno entre nosotros ante la tardanza de la parucía. La segunda venida de Cristo había tardado. Y entonces a la frase Jesucristo vino, Jesucristo vendrá, le inserta una tercera frase: Jesucristo está presente entre nosotros. Y así tranquilizó a la iglesia. Espérate, si el Señor está presente entre nosotros, está presente aquí. Ellos le dan, eso se le llama escatología vertical. Es decir, el futuro está aquí presente. La vida eterna es que lo conozcamos a Él. Y si yo lo conozco a Él, desde ahora disfruto la vida eterna, ahora, no tengo que morirme. Desde ahora vivo la vida eterna. Amén. Y en cuarto lugar, este evangelio combate el incipiente gnosticismo que comenzaba a amenazar la iglesia. Gnosticismo es una herejía que se insertó en la iglesia, que decía que la materia es mala, el cuerpo es malo y que lo único bueno es el espíritu. Entonces, basado en esa creencia, decían: Jesucristo no es un humano, es una persona con apariencia de ser humano. Eso se llama docetismo. El docetismo dice que Jesús no era totalmente humano. Entonces este evangelio va a combatir eso. Va a decir: no, Jesucristo era verdaderamente humano. Y en su humanidad se refleja, se revela, se manifiesta la divinidad de Dios. ¿Sí? También el gnosticismo también pregamos mucho con la cuestión del conocimiento. Sí, eso es otro elemento más. Este otro elemento más me alegro que lo trae, porque la palabra gnosticismo del término griego nous, que significa conocimiento especial. La gente gnóstica decía: yo tengo un conocimiento que ustedes no tienen, porque Dios me lo dio a mí, no a ustedes. Y en ese conocimiento yo digo esto. Es que ya, ¿cómo tú supiste eso? Dios me lo dio a mí. ¿Y por qué te lo dio? Porque Dios entendió que yo tengo el beneficio de tener ese conocimiento y no tú. Y entonces, establecer diferencias. Claro, definitivo. Esto fue
una herejía que afectó la iglesia grandemente finales del siglo I y sobre todo en el siglo II. Y los que conocen toda la película Da Vinci Code, Da Vinci Code está montado en eso, ¿verdad? Está montado en los hallazgos que se han hecho en Nag Hammadi, Egipto, de unos evangelios gnósticos. Lo que pasa es que, contrario a lo que dice la película y el libro de Da Vinci Code, no sé si ustedes saben de qué estoy hablando, pues Da Vinci Code está montado en la ficción, por no decir el embuste, en la ficción de que los evangelios gnósticos presentaban una imagen más humana de Jesús que los evangelios canónicos, que los evangelios que tenemos en la Biblia. Y es todo lo contrario. Lo contrario es que los evangelios que tenemos en la Biblia tienen una visión más humana de Jesús que la que nos presentan los evangelios gnósticos. Los que quieran saber eso, en internet usted puede bajar bajo Nag Hammadi todos los escritos gnósticos y pueden bajarlo a su computadora y pueden leer esos evangelios y se va a dar cuenta que la visión que tiene de Jesús es fantasiosa, extremadamente fantasiosa. Sí, hay una cosa importante también, como había una separación de carne y espíritu. Sí. No importaba lo que tú hicieras con la carne, eso no era lo que al fin a la postre iba a lograr que tú llegaras al sitio que todos queríamos llegar, ¿verdad? Sí. Porque el espíritu era lo que valía. Exactamente. Y la carne no bebamos y comamos que mañana moriremos, porque si esto va para el piso, esto no hay que cuidarlo. Entonces el Evangelio de Juan dice, no, espérate, esto fue creado por Dios. Todo lo que existe fue creado por Dios. Él creó todo esto. Por lo tanto, cuidar la naturaleza, la creación y el cuerpo es importante. Ok. ¿Ustedes se acuerdan los famosos 7 milagros y 7 yo soy? Este evangelio tiene 7 milagros, no tiene 6, no tiene 8, no tiene 9, 7. Porque 7 símbolo de totalidad o perfección. 7 milagros, 7 yo soy. Estos yo soy son los que hacen que Ireneo de Lyon utilice el símbolo del águila, porque dice que cuando uno se mete en eso de yo soy, se mete en un misterio insondable de aquel que dijo, yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Esos 5 yo soy vamos a trabajarlo esta noche. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera la semana que viene. Hoy vamos a tocar, aparte de, ya tocamos el agua convertida en vino, la sanación del hijo de un oficial romano y paralítico de Betesda. Ese fue el que se quedó, el paralítico de Betesda. Hoy vamos a tocar los panes y los peces. Jesús camina sobre el mar, el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Esos 4 milagros vamos a cogerlo hoy. 5 yo soy y 4 milagros, si el Señor nos ayuda. Amén. Para trabajar eso en esta noche. Muy bien. Yo le di esta asignación, yo no sé si todos la hicieron, pero en la presentación de la semana pasada yo le dije que leyeran el texto de Juan 6, Juan 9, del 1 al 41, y contestaran qué título le pondrías, aparte del que tiene el relato, cuál es el tema principal, qué sentimientos me evoca el pasaje y qué preguntas me plantea. ¿Alguien hizo eso? Tú lo hiciste, Rosamilda. Muy bien. ¿Qué título tú le pondrías a ese pasaje? Experiencia, creencia. ¿Experiencia? Creencia. Creencia. Experiencia, creencia. Sí, las dos Sí. palabras juntas. Experiencia, creencia. Muy bien. ¿Cuál tú crees que es el tema principal? Era ciego y ahora veo. Era ciego y ahora veo. Muy bien. ¿Qué sentimiento, qué emociones te evoca el pasaje? Seguridad. Seguridad. Muy bien, muy bien. ¿Y qué preguntas te plantea el pasaje? Quiero ver ¿Quieres ver quién es Jesús. quién es Jesús? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No sé si ustedes se acuerdan que yo les mencioné aquí que un elemento que está aquí presente en este evangelio
es un asunto de la cultura del Mediterráneo que tiene que ver con el ojo bueno y el ojo malo. ¿Se acuerdan que lo mencioné? Y le dije que en este evangelio hay que pedirle a Dios que sane el ojo malo. El ojo malo es el ojo de la incredulidad, es el ojo de la insensibilidad, es el ojo de la inmediatez, de la soberbia, es el ojo que uno piensa que no necesita nada. Y hay que pedirle, Señor, mira, sana mis ojos. Yo quisiera que esta noche en su casa usted haga el siguiente ejercicio. Primero, usted identifique cosas que usted tiene que cambiar. Número 2, que usted identifique áreas en que usted tiene que crecer. Primero, que usted identifique cosas que tienen que cambiar. Y número 2, que usted identifique cosas que usted tiene que crecer. Y entonces mire lo que usted va a hacer. Después que usted identifique eso, cosas que tiene que cambiar, cosas que tiene que crecer, va a coger una vasija de agua, la va a poner frente a usted, una vasija de agua. Y le va a decir, Señor, yo quiero que tú sanes mis ojos. Y va a coger sus manos, las va a meter en esa vasija de agua, las va a y va a pasar el agua sobre sus ojos. Y va a decir, Señor, sana mis ojos. Sana mis ojos. ¿Estamos? El poder de las metáforas. En el mundo de la psicoterapia se sabe que las metáforas producen transformaciones en el ser humano mucho más profundas que 1000 palabras en una sesión de psicoterapia. Porque las metáforas evocan a que la mente nuestra capte las cosas con más profundidad. Esta mañana en la iglesia de Torremal había un grupo igual que este. Y estábamos examinando el texto de la mujer samaritana. Y yo le digo, ¿quién se atreve a decirme el relato de memoria sin leerlo? Y un hermano, líder laico de la iglesia metodista, la Restauración de Arecibo, dijo, yo lo hago. Cerró los ojos y el hermano se imaginó el texto, lo ha leído muchas veces, y usando la imaginación dice, bueno, pues estaba ahí un pozo en Samaria y llegó Jesús. Y era cerca del mediodía y empezó, cerrando los ojos, a narrar lo que él veía. Y leyó todo el relato en sus propias palabras, usando su imaginación. Yo pregunto, ¿por qué nosotros de vez en cuando no leemos la Biblia así? Tratando de leer la Biblia, imaginando lo que está pasando en el texto y después compartiendo con algún familiar nuestro nuestra lectura usando nuestra imaginación. Claro, en este mundo, sobre todo los que nacimos antes de Menudo, que nos enfatizaba mucho en memorizar. En memorizar, pues creemos que hay que memorizar, y si no memorizamos, es que ya yo no memorizo nada. Pastor, ya yo no memorizo nada. Pero no es cuestión de memorizar, es cuestión de imaginar. Que usted coge el relato y se lo imagine. Esta noche vamos a tener la oportunidad de hacer eso con varios textos que son largos y que tenemos la oportunidad de leerlo con nuestra imaginación. Para después, cuando tengamos la oportunidad, lo compartamos con alguien. Estamos. Así que tenemos el ejercicio espiritual. ¿Qué tengo que cambiar? ¿En qué tengo que crecer? Y luego con una vasija de agua, usted mete sus manos allí y se pasa el agua por los ojos y le dice, Señor, sana mis ojos como sanaste al ciego de nacimiento. ¿Estamos? Sí. Muy bien. ¿Alguien más hizo este ejercicio?
Bueno, por lo menos tengo una. Amén. Amén, por la Seguimos. que pasó antes. Seguimos. Sigo. Sí. Bueno, hoy mi intención es trabajar en los siguientes pasajes. Realmente son 4 pasajes. Los primeros 3 es parte del mismo pasaje, capítulo 6. Jesús da a comer a 5,000. Se inserta así, Jesús camina sobre las aguas, el discurso eucarístico, luego vamos a coger el siglo de nacimiento, fíjense que hemos saltado, el buen pastor y Jesús resucita a Lázaro. Miren, yo tenía para esta noche la presentación en PowerPoint, pero eran 44 laminillas de todas las porciones del Evangelio según San Juan, desde el capítulo 6 hasta el 12:50. Pero dije, it's too much para poderlo cubrir, así que reduje, eliminé y me quedé con estos pasajes bíblicos que yo considero que son los más importantes para que no nos perdamos. ¿Estamos? Sí. Ok. Yo quisiera comenzar leyendo con calma ese primer pasaje de esta noche que se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versos 1 al 15. Lo vamos a dividir en varias partes, ¿verdad? Pero voy a empezar por ahí. Y antes de leerlo, voy a hacer varias observaciones. Las pueden escribir, o no están escritas. No sé si ustedes se han dado cuenta que en este Evangelio de Juan no se menciona la palabra apóstol. Solamente se habla de discípulos. Te va a Mateo, Marcos y Lucas y la palabra apóstol está mencionada. Pero aquí se utiliza la palabra discípulo. Claro, la pregunta es ¿por qué? Esa se lo voy a contar ahorita. Lo segundo que quiero llamarle la atención es que en este evangelio no se menciona la palabra iglesia. No se menciona por ningún sitio la palabra iglesia. Porque iglesia viene del griego eclesia, del hebreo kahal, y significa asamblea. Y Juan no quiere que veamos la iglesia como una asamblea. Juan quiere que veamos la iglesia como una comunidad. Comunidad, palabra compuesta, común unidad. Común unidad. Y la unidad la brinda Jesucristo, que a gente diferente las vincula, sin abrogar las diferencias. No tienen que ser iguales. No tienen que ser iguales. No, al contrario, las diferencias se mantienen. Hay común unidad a pesar de ser diferentes. Porque si en algún sitio se manifiesta la diferenciación en este evangelio, lo tercero que quiero llamar la atención en este evangelio según San Juan es que los milagros son 7 milagros, no son 6, ni 5, ni 4, ni 3, son 7. Los milagros no son un fin en sí mismo. Los milagros son una ventana para uno ver a Dios obrando en Jesús. Una ventana para ver, contemplar a Dios obrando en Jesús. Mucha gente no creyó porque se quedó pegado en el milagro y se le olvidó el Señor del milagro. ¿Estamos? ¿Por qué Jesús, por qué Juan, el evangelista, usa la palabra discípulo, no apóstol? Porque después que murieron los apóstoles, estamos hablando ya a finales del siglo I, han muerto los apóstoles. Pablo fue ejecutado, Pedro ejecutado, muertos todos los apóstoles. Pues todo el mundo estaba diciendo,
yo soy apóstol. Yo almorcé con Pablo 3 veces, él me enseñó un montón de cosas y estaba todo el mundo, yo soy apóstol, yo soy apóstol, yo soy apóstol. Y esta gente, la comunidad juanina, dijo, ¿cómo que tú eres apóstol? ¿De qué tú estás hablando? Todos somos discípulos, punto. Todos somos discípulos. El que aspira a ser líder tiene que primero ser discípulo. Así. Eso de apóstol, ¿de qué tú estás hablando? En este evangelio, lo vamos a ver esta noche, el buen pastor es más que uno. Es Jesús. Los demás somos aspirantes. ¿Ok? Es la manera en que el evangelista Juan y su escuela juanina le quitan la soberbia a la gente que está en la iglesia porque quieren ocupar posiciones de privilegio y de jerarquía. Le da por eso es que no habla más que de discípulo. Dice, a partir del discípulo, si usted es un discípulo amado, usted entonces puede tener galones para pedir que el Señor le dé un espacio en el liderato de la iglesia. En ese sentido, la organización de la iglesia, todos somos iguales. Sí, Desde el obispo hasta abajo. Sí. Pero para efectos de organización, nos ponemos esa diferencia, pero que detrás de esa diferencia, lo que hay es una cuestión de servicio. Totalmente de acuerdo, sí. Cómo yo brego para utilizar mi posición para servir para los demás, para que la comunidad sea una unidad a pesar de todas las diferencias que puedan haber. Lo que está diciendo nuestro hermano José es que toda organización necesita un liderazgo, necesita estructura de liderazgo. El problema es cuando el afán por alcanzar posiciones de liderazgo trastoca el principio fundamental de que la iglesia se fundamenta en el discipulado, en uno sentarse a aprender de Jesucristo para levantarse a vivir a Jesucristo. Eso es un discípulo. El discípulo se sienta, como ustedes están aquí sentados esta noche, a aprender. Y se levantan a servir y a vivir como el Señor vivió y sirvió. Amén. Por eso yo he dicho a veces en las clases los domingos que todos tenemos conocimiento de Cristo, en cierto sentido nos convertimos en Cristo también. Ah, claro, claro. Y ustedes vieron que en este evangelio, el modelito que les di la semana pasada, yo veo, comparto e invito. Ese es el modelo de evangelización. Ver, compartir, invitar. Ver, compartir, invitar. Ok, vamos a leer estos primeros 15 versículos del capítulo 6. ¿Quién lo quiere leer? De cualquier versión. Me gustaría que leyéramos de los anuncios chofer. Sí, José. Después de esto, pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, el Tiberiades. Le seguía un gran gentío, porque veía las señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 monedas de pan no bastarían para que cada uno le tocase un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron los hombres, eran 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos,
dice Jesús a los discípulos, recojan las obras, que no se desaproveche nada. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales, llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron, este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Muy bien, muy bien. Primera porción de ese capítulo 6, es un capítulo largo, importante. Es la manera en que Juan, el evangelista Juan, nos va a meter en el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la Santa Cena. Es la diferencia de los sinópticos, de Mateo, Marcos y Lucas. Para Juan, para el evangelista Juan y para su escuela, los sacramentos no es cuestión de yo venir aquel domingo, primer domingo del mes, a tomar la Santa Cena y me voy y no vengo hasta el otro domingo del otro mes para volver a tomar de nuevo. No. Para Juan, yo participo del sacramento en la medida en que yo me mantengo conectado con Cristo y actuando y haciendo las cosas que hizo Cristo. En la medida en que yo haga eso, ya yo estoy celebrando la Santa Cena, aunque no participe el domingo en la Santa Cena. Es una visión existencial, es una visión diferente, es una visión comunitaria, es una visión basada en la imitación que hacemos de la vida de Jesús. Pero vamos ahora aquí. Miren lo que dice los comentarios que estoy escribiendo, tomado del Alonso Choquel. La muchedumbre no viene con enfermos para que Jesús los sane, sino viene movida por un entusiasmo mesiánico, pues ha visto los signos que ha hecho Jesús. Y ya sabemos que el primer signo que hizo Jesús, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primero? La boda de Caná de Galilea. ¿Cuál fue el segundo? La curación del hijo del centurión romano. La tercera, el tercer signo fue el paralítico de Betesda. Ha visto esos símbolos, esos signos, esas semillas, esas señales. Y por cuanto ha visto esa multiforme gracia de obrar de Dios en Jesús, van allí. Pero fíjense que no llevan los enfermos con ellos, van allí. La multiplicación de los panes y los peces es el único milagro, el único que se encuentra en todos los evangelios. Increíble. El único milagro que se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el de los panes y los peces. Yo tuve la oportunidad de, con un grupo de metodistas, visitar la Tierra Santa en el año 2009, ¿verdad? Y fuimos a un sitio que se llama Tabga. Tabga, en el área de Galilea, hoy es una capilla. Es el lugar donde se supone que ocurrió el milagro de los panes y los peces. Y lo reconocieron porque cuando reconstruyeron o descubrieron la capilla, una capilla antigua, se percataron que la mesa del altar tenía dibujado panes y peces para demostrar que allí en ese sitio había ocurrido un milagro especial. El único milagro que se narra en los 4 evangelios. Calma, bueno, seguimos. Este pasaje de Juan, yo ahorita voy a entrar en el milagro. El pasaje tiene como fondo el milagro del maná en el Éxodo. ¿Se acuerdan el milagro del maná en el Éxodo? Estaban en el Éxodo, estaba el pueblo en el desierto después de la liberación de Egipto. Y en el desierto el Señor alimentaba al pueblo con el maná. Pero les añado la siguiente advertencia. Hubo gente que quiso pasarse de listo. La gente que estaba en el desierto. Y dijo, chacho, yo guardo 3 maná debajo del brazo, lo guardo aquí, cuando tenga hambre, saco el maná.
Pero el maná que se guarda se pudre. El maná era el alimento para el momento. ¿Ok? Así que lo que estoy tratando de señalar es que del Señor Jesús uno no vive de experiencias pasadas. Uno vive de experiencias nuevas. Como dice el autor de Lamentaciones, el amor del Señor no tiene fin. Nuevas son cada mañana su misericordia. Qué grande es tu fidelidad. Cada día tiene una nueva experiencia. Entonces, no hay duda que también en el fondo de este relato están las celebraciones de la Santa Cena en las comunidades cristianas primitivas. Pero obviamente Juan visualiza la Santa Cena de forma diferente. Jesús es fuente de vida, el pan de vida que alimentó a 5,000 y que seguirá alimentando a millones de creyentes. Decía don Miguel de Unamuno, sed de ser, sed de amor eternizante y eterno, hambre de Dios. La Santa Cena es un sacramento. Sí, en la tradición metodista y wesleyana es un sacramento, en las tradiciones bautistas, discípulos de Cristo, una ordenanza. En la tradición católica es sacramento también. Pero lo que pasa es que la palabra sacramento que nosotros utilizamos en la iglesia es similar a que lo utilizan los bautistas y los discípulos de Cristo con respecto a ordenanza, que es un acto practicado y ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante que a Juan no le interesa decir que fue ordenado por Jesucristo. Lo que le interesa es darle una interpretación más amplia que lo que la Santa Cena tenía hasta ese momento. O sea, tú dices, oye, pero ¿por qué va a hablarnos de este milagro? Y después va a hablarnos de un montón de otras cosas más, de un gran discurso eucarístico, que es lo que está buscando con toda esa perolata. Pues con toda esa perolata lo que quiere es que tú veas el sacramento de la Santa Cena desde otra perspectiva. ¿Ok? Que tú veas que Él te está trayendo un mensaje para que tú veas a Dios obrando de forma diferente. Muy bien, seguimos al próximo. Observen que Andrés y Felipe aquí en este relato, como en otros lugares de este evangelio, hacen el oficio de ¿qué? Intermediario. Observen que Jesús manda a recoger las obras para que no se pierda nada. Durante los primeros 3 siglos de la fe cristiana se vieron las obras como un símbolo de los fieles cristianos que se recogen en la iglesia y que no se deben perder. Qué increíble eso. Esa fue una interpretación que hubo. La respuesta entusiasta de la gente de proclamar Rey a Jesús lleva a este a alejarse de ellos. Voy al delante del texto. Un niño le pregunta al maestro de escuela bíblica: ¿cómo podemos multiplicar los panes y los peces en nuestro tiempo, en nuestra época? Dice el estudiante. El maestro de la clase de jóvenes le dice: ¿cómo tú crees que Jesús lo hizo? El estudiante, un niño ya entrando en adolescencia, le dice: fácil. El Señor parece que tiene un cuchillo bien afilado y cuando cogió los panes y los peces los partió en pedazos chiquititos, 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 para que todo el mundo se alimentara. El maestro se quedó así en una pieza y le dice: no. El Señor transformó aquello allí e hizo de donde había poco, hubiese mucho. Y el niño joven le dijo: lo pudo haber hecho así o lo pudo haber hecho como yo le dije. Lo importante es que en las dos formas
el Señor estuvo presente. Amén. No importa O sea, cómo lo hizo. por lo tanto, este milagro lo primero que nos invita es a compartir. ¿Y se acuerdan aquel texto que está en los evangelios sinópticos que dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Es aprender a compartir lo poco con los demás. Y cuando uno comparte lo poco con los demás, lo poco se hace mucho. Es interesante ese punto, ¿verdad? Porque yo he notado que la gente que tiene menos comparte más que lo que tiene. Exactamente, exactamente. Y lo que yo quiero traer es que nuestro mundo se dirige a un tiempo de escasez. Las realidades de este mundo no van a ser iguales en el siglo XXI que fueron en el siglo XX. Esto que estamos viendo en Puerto Rico no llegó, esto no va a ser una cosa pasajera. Puerto Rico va a cambiar totalmente. Europa ha cambiado, Estados Unidos está cambiando, porque estamos hablando de una economía donde hay que hacer provisión con lo que tenemos, conformarnos y compartir. No hay duda que eso está por ahí. Yo creo que ustedes observen también, como parte delante del texto, que una manera de ver este milagro es no ver la multiplicación de los peces, sino ver la multiplicación de los testigos. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado ese jovencito, ese muchachito que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados? Yo creo que este texto puntualiza también la necesidad de multiplicar testigos en la iglesia. Testigos que compartan lo que tienen. Y a lo mejor este texto debería llamarse el milagro de la multiplicación de testigos. Porque aunque ustedes no lo crean, ese jovencito tiene una importancia. Porque si ese jovencito no hubiese compartido los 5 panes y los 2 pescados, posiblemente el milagro no hubiese ocurrido. Posiblemente hubiese ocurrido como quiera, pero el joven que tenía 5 panes y 2 pescados, o 2 pescados, 5 panes y 2 pescados, es fundamental para que el milagro ocurra. En esa área yo siempre he visto como el niño o el joven, que es el menos que se espera, el que no es contado, porque en ese tiempo nada más el hombre era el que estaba, porque un niño era, ¿sabes? No están contados en ese momento. Muy bien, el Señor hace de lo que no tiene valor la importancia de compartir. De hecho, un punto hermenéutico extraordinario. Piensen que dicen 5.000 hombres, ¿verdad? Porque en el siglo I la cultura del Mediterráneo la mujer no vale nada y los niños tampoco. O sea, cuando en el Evangelio aparecen mujeres, esto es algo extraordinario, porque se supone que en ningún relato, en ninguna narrativa, las mujeres ocupan ningún lugar especial. Cuando aparecen mujeres en el Evangelio, es porque el Evangelio resalta la dignidad que tiene la mujer. Por lo tanto, Jesús se convierte en el primer gran liberador de la mujer. Aleluya. Y segundo, los niños también pasan desapercibidos. Cuando Jesús viene y dice: dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos, los sinópticos, está haciendo algo radical, extraordinario, porque un niño no vale nada en el siglo I. Entonces, cuando en el relato, como dice Rosangélica, insertan al muchacho, no es un adulto, hay una intención literaria en la inclusión del muchacho, para hablar cómo lo que es marginal, lo que se rechaza, lo que no es no persona, no existe, tiene un valor en las manos de Dios. Amén. Dicen que salva la situación. Exactamente. Y todos los que estamos aquí tenemos un valor. En los que nos están viendo a través de internet tenemos un valor. Pero fíjense que todo este es el esfuerzo de Juan
darnos una nueva perspectiva de la Eucaristía, de la Santa Cena. Eucaristía significa acción de gracia. Eucaristein en griego, acción de gracia. La Santa Cena se le llama la Cena de Acción de Gracias. La Eucaristía. ¿Ok? Y nos está ofreciendo toda una nueva forma de ver la Santa Cena a través de este primer milagro. Bueno, seguimos. Perdona. Sí. Tengo un punto ahí, que fue cuando ellos llegaron, vieron a la multitud y los discípulos rápido pues, se preguntaron, o sea, en la parte de la comida. Sí. Y yo veo esto como, ¿cómo vamos a retener a todas esas personas con hambre? Que se podían haber ido un montón en oír a Jesús. Sí. Aquí como en la iglesia nos pasa también, ya le da el picorcito en el estómago y muchos se levantan, se van y no terminan, no cogen la bendición. Así yo veo que como que también se hubiesen ido un montón sin llevarse la bendición. Y el otro punto es que en este evangelio las necesidades físicas de las personas son importantes. En esta visión, en contra del gnosticismo, en contra del docetismo, el hambre es algo que hay que trabajar y mitigar. Tenemos una responsabilidad para combatir el hambre. Y si es diabético más. O sea, pero lo que yo estoy trayendo es, fíjense en lo que está haciendo Juan, la intención literaria que está haciendo. Está insertando, él es el que construye el evangelio, recuerden, tiene un montón de eventos, de historias de Jesús y la está construyendo. Y las construye porque en este caso del capítulo 6 quiere darnos una nueva forma de nosotros ver el sacramento de la Santa Cena. ¿Ok? Y lo primero que nos dice es, mira, ¿tú quieres participar de la Santa Cena, de verdad? Pues mira, aprende este ejemplo. Santa Cena es compartir con el que esté en necesidad. Santa Cena es poner lo que tenemos, aunque sea poco, en las manos del Señor. Amén. Santa Cena es permitir que Dios multiplique lo poco y lo haga mucho. Santa Cena es tener compasión por las necesidades del otro. Santa Cena es tener sensibilidad ante el dolor de los demás y las necesidades de los demás. De hecho, yo he leído sobre otras interpretaciones, ¿verdad? Sí. Al respecto, donde dice, ¿verdad? Es como aquí en Puerto Rico, cuando usted va a ir a una actividad grande, usted se lleva siempre algo. Sí. Y que en ese momento ocurrió algo con el encuentro con Jesús que hizo que todos compartieran lo que tenían en ese momento. Ah, bueno, esa es otra forma también de verlo también, ¿verdad? Porque no hay duda que hay una invitación a que nosotros emulemos lo que hizo el muchachito. No hay duda de eso, hay una implicación en eso, seguro que sí. Por eso es que Rosangélica lo trae, porque llama la atención el rol que se le pone al muchachito. Y cuando uno ve el texto sirve de espejo y reflejo. Y me dice, este texto me invita a yo emular la conducta del muchachito. Ok. Jesús camina sobre el agua. ¿Alguien que me quiera leer ese verso 16 al 21? Sí. Todavía de ese pasaje bíblico, pues que era otra parte más, que es el milagro todavía mayor. Porque después que se saciaron todos los que de los panes y los peces, pues Jesús dio la orden para que recogieran los pedazos y llenaron 12 cestas a la semana. Exactamente. O sea, es que cuando se comparten cosas, suceden cosas. ¿Me entiendes? Y las obras son instrumentos de bendición. Lo que la gente dice, eso es obra. Esa obra puede ser bendición de Dios para otra persona. ¿Ok? Hay toda una visión de mayordomía aquí, no hay duda de eso, de cómo se administra la vida, ¿no? Alguien que me quiera leer esos textos de Juan capítulo 6, 16 al 21, la camina sobre el agua. Al atardecer, los discípulos bajaron hasta el lago. Subieron a la barca y atravesaron el lago hasta Capernaum. Habiendo oscurecido, y Jesús no los había alcanzado aún. Soplaba un fuerte viento y el lago se encrespaba.
Cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros, ven a Jesús que se acerca al barco caminando sobre el agua y se asustan. Él les dice: yo soy, no teman. Quisieron subirlo a bordo y enseguida la barca tocó tierra y en el lugar al que se dirigía. Muy bien. Qué interesante. Tenemos un gran capítulo 6. Que el tema del pan es el tema del momento. Porque lo que vamos a ver después es el pan. Sin embargo, nos meten este relato de Jesús caminando sobre el mar, que es el quinto milagro. El quinto de los 7 milagros, el quinto milagro. Primer milagro, el vino. Segundo milagro, el hijo del centurión. Tercer milagro, el paralítico de Betesda. Cuarto milagro, la multiplicación de los panes. Quinto milagro, Jesús camina sobre el mar. Entonces, mira lo que dice este texto. ¿Alguien que quiera leer eso? Este episodio Este episodio está presentado por el cuarto evangelio, no como un milagro de la tempestad calmada, sino como una epifanía que resalta la trascendencia de Jesús. A diferencia de los sinópticos, donde el énfasis está en que Jesús que calma la tempestad, en este pasaje insertado aquí, lo que quiere puntualizar el evangelista para que sus oyentes, la gente de la comunidad cristiana de Éfeso, siglo I, y nosotros aquí en Río Piedras Heights en el año 2014, es que veamos que el milagro es producto porque Dios se está manifestando en Jesús. ¿Ok? Seguimos. A pesar de estar contado desde el punto de vista de los discípulos, se haya centrado por entero en la persona del Maestro, quien pronuncia la expresión tan significativa, yo soy, y los pone enseguida a salvo. La palabra yo soy en griego es ego eimi, y es un eco del encuentro que tuvo Moisés en el monte Sinaí, donde Moisés le dice, bueno, y cuando me preguntan quién tú eres, Dios le dice, yo soy el que soy. Entonces el reto, ese yo soy es el que está aquí reflejado. Lo vamos a ver en todo el evangelio, por eso hay 7 yo soy, porque son el retumbar de los mismos yo soy que estaban allí en el Sinaí, en la salsa ardiente, y que es importante que afirmemos porque es que Dios está obrando en Jesús, porque Dios se manifiesta en Jesús. Jesús es Dios. Amén. Este evangelio no le tiembla el pulso para decirlo. A diferencia de los sinópticos, de Mateo, Marcos, Lucas, esta gente lo dice clara, contundentemente. Y si Dios está, todo se va a hacer. Si Dios está, salida habrá. Si Dios está, salida habrá. Ok. Finalmente dice Jesús. Jesús se revela con la fuerza misma de Dios. Es el que camina por las aguas. Muy bien. Yo quiero llamar la atención a la palabra epifanía. La palabra epifanía viene del griego epifaneia. Normalmente epifanía significa esta fiesta espiritual que se inicia el Día de Reyes y que dura 5 o 6 domingos seguidos. La fiesta de Epifanía, una celebración litúrgica. Pero la palabra epifanía significa también manifestación. Lo que afirma la iglesia es que en Jesucristo se ha manifestado Dios. Pero también la palabra epifanía, fíjate que he dado 3 definiciones distintas, ahora decir 3 definiciones. La primera, la temporada litúrgica que comienza con el Día de Reyes y se extiende por 5 o 6 domingos. La segunda, que la palabra epifanía significa manifestación. Y lo que indica es que en Jesús se ha manifestado Dios. Pero la tercera definición de epifanía es que epifanía es una suerte de eureka espiritual. Una suerte de eureka, de
¡Wow! Y aquí estaba el Señor y yo no lo sabía. Es una insight, autoscopía, introspección que yo hago cuando me percato que Dios está presente entre nosotros. ¿Quién no se ha percatado que Dios está aquí entre nosotros esta noche? Que esto no es un diálogo bíblico sobre un libro de la Biblia, que es un diálogo sobre nosotros y el Señor resucitado que está entre nosotros y el texto sagrado. Aquí. No, está aquí. Está aquí. Y trae cosas que no están en el texto, que nosotros se las ponemos al texto porque las dice el texto, aunque no las diga directamente. Tienen que ver con el texto. ¿Ok? Bueno, salimos de este texto, vamos al próximo. Volvemos otra vez, vamos ahora al discurso, el discurso eucarístico. Así le llama Luis Alonso Choquel, ¿verdad? Obviamente Luis Alonso Choquel es un sacerdote católico fallecido, es del País Vasco, ni Malcará se le puede llamar español, hay que llamarle vasco, igual que a Pablo Casal. Pablo Casal no permitía que usted le llamara español, dice yo soy catalán, Pablo Casal. Así que Luis Alonso Choquel igual. Me gustaría que leyéramos, esta es una porción larga, pero me gustaría que leyéramos estos, ¿cuántos versículos son ahí? 49 versículos. Fíjense, todo otra vez el tema del pan. Empezamos con la multiplicación de pan y peces y ahora viene este gran discurso. Yo estoy seguro que muchas veces en la iglesia ese discurso dice it's too long for read. Así que yo no lo voy a leer, pero vamos a leerlo aquí. ¿Alguien que lo quiera leer? Sí. Sí. Discurso eucarístico. Jesús, alimento que no perece. A la mañana siguiente, la gente que se había quedado en la otra orilla vio que allí no había más que un bote. Siendo así que los discípulos se habían ido solos y Jesús no se había ido con ellos. Desde Tiberíades llegaron otras barcas y atracaron cerca del lugar donde el Señor dio gracias y ellos comieron el pan. Tiberíades es lo mismo que decir Mar de Galilea. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió: les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. En él Dios Padre ha puesto sus sellos. Solamente un comentario. ¿Se fijan que en este evangelio los milagros no son un fin en sí mismos? ¿Ven? La gente se quedó, chacho, estoy aquí para que vuelva a multiplicar. Esta vez me tira filete miñón, aparte de pescado y quizás una langosta. ¿Ven? Se queda, no. En vez de fijarse en el milagro, el planteamiento es que hay que fijarse en el Señor del milagro. ¿Ok? Seguimos. Jesús, pan bajado del cielo. Le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les contestó: la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Crean. Sí. Le dijeron: ¿qué señal haces para que veamos y creamos? Creamos. ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús: les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan.
Jesús le contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Primero yo soy. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. No creen. No Los creen. que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me confió, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y cree en Él, otra vez, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Seguimos. Vamos a tener el cuadro completo, el discurso completo. Jesús, pan de vida. Los judíos murmuraban porque había dicho que era el pan bajado del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? Y Jesús les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre y aprende, vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre, ese ha visto al Padre. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. La vez yo soy. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. En la medida en que yo me conecto con Cristo y me mantengo con Cristo conectado, yo participo de su pan. Es una metáfora. Es una metáfora, es una tremenda metáfora, poderosa metáfora. Seguimos. ¿Alguien que quiera ayudar a Miriam? La carne y la sangre de Jesús. Dale. La carne y la sangre de Jesús, alimento y bebida de salvación. Los judíos se pusieron a discutir: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Le contestó Jesús: les aseguro que si no comen de carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres, y murieron. Quien come este pan vivirá siempre. Esto dijo enseñando en la sinagoga de Capernaum. Quiero observarle la llamada de atención. Está hablando todo el tiempo de la Santa Cena, pero está hablando de la Santa Cena en una forma diferente a como dicen los evangelios. En los evangelios, en la noche que fue entregado, tomó el pan y no. Él no brega con esa forma. Él está dando toda una interpretación que comenzó con el milagro de los panes y los peces. Quiero que lo vean desde esa perspectiva, para establecer que Él es el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Yo soy lo que tú necesitas como alimento esencial para vivir. Y si tú estás conectado conmigo y comes de lo que yo te doy, tú podrás ser como yo soy, y podrás compartir como yo comparto, y podrás amar como yo amo, y podrás servir como yo sirvo.
Sí, sí, pero en conexión con Él. Sí, En no. conexión con Él. O sea, si no está él, no hay chance. No hay chance, no hay break. Pero que de la única forma que podemos adquirir esa calidad de vida es si estamos conectados a él. Eso es definitivo. Y este libro tiene un elemento místico de estar conectado con Cristo, que hay que puntualizarlo. Seguimos. Consecuencias del discurso. Muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban: este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no vale nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. No creen, otra vez. Desde el comienzo sabía Jesús quiénes no creían y quién lo iba a traicionar, y añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Sí. Confesión de Pedro. Desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Miren esto, muchos de los discípulos lo abandonaron. Así que Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Jesús le respondió: no soy yo, ¿acaso el que los eligió a ustedes, los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Lo decía por Judas Iscariote, uno de los 12 que lo iba a entregar. Muy bien. Observen que en este relato que llamamos discurso eucarístico, la palabra creer se menciona muchas veces. Como he dicho desde el principio, en este evangelio creer no es una actividad intelectual. Creer es una actividad existencial. Creemos con nuestras acciones, con nuestra conducta. Creer implica compromiso, obediencia, responsabilidad, seguimiento. Eso es creer. ¿De qué vale que yo diga, yo creo en Jesucristo, yo creo en la Virgen María, yo creo en todas las cosas, y vivo como si nadie existiera? No. Este evangelio dice, por la boca es un mamey. Demuéstralo. Y la palabra creer se tiene que demostrar en acción. Y por eso una y otra vez esa palabra se va mencionando una y otra vez a través de todo este evangelio. Creer, creer, creer. Porque creer implica yo responder, yo actuar, yo mostrar, manifestar lo que está ocurriendo en mi corazón y en mi mente. Muy bien, vamos a lo que dice. ¿Alguien que me quiera leer lo que está puesto aquí? La gente busca a Jesús, pero lo hace por una fe inmadura, que se queda solo en la manifestación superficial de las obras que el Maestro realiza. Se quedan mirando el milagro y se le olvida el Señor del milagro. Punto. Eso es lo que está diciendo ahí. Jesús reacciona y da comienzo al extenso y profundo discurso eucarístico. Estas son las tres partes en que yo lo divido: el pan de vida, el que está junto al Padre y las quejas de los discípulos. Vamos a coger cada uno de esos tres puntos. Sí. Sí. El pan de vida, sí. Sí, sí. La multitud busca a Jesús, se embarca. Haría falta toda una flotilla, y lo encuentran en Cafarnaúm. Y es posible porque esta es una aldea de pescadores, aquí hay mucha gente que vive del mar, así que no es muy difícil que eso se haya conseguido. Lo buscan por las ventajas que Jesús les puede ofrecer. Por los panes y los peces. Por los panes y los peces. Todo el sermón y el diálogo que sigue están centrados en los versículos 41 al 43, que tienen sus elementos ordenados concéntricamente, siguiendo lo que se llama paralelismo hebreo de la poesía, y lo han construido. Fíjense cómo empieza. El A, los judíos murmuraban,
El B, el pan era bajado del cielo. El C, no es este Jesús. Luego vuelve de nuevo, dice que ha bajado del cielo para decir que esta parte es similar a esta y esta parte es similar a esta. Los judíos murmuraban, no murmuren entre ustedes. Era el pan bajado del cielo, dice que ha bajado del cielo. No es este Jesús. Eso es lo que se llama estructura concéntrica. Lo que estamos diciendo es que la estructura concéntrica dice, no hagas tú lo mismo. No termines tú haciendo las mismas cosas que estaban señalándose a los demás. Seguimos. La pregunta fundamental a la que se responde en este discurso, como en casi todo el Evangelio, es sobre la identidad de Jesús. O sea, este Evangelio intenta contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El discurso tiene dos partes. Jesús es el pan de la vida y el alimento sacramental que se comparte en la Eucaristía. La palabra de Jesús es pan de vida que se recibe por la fe. Dos partes importantes. Jesús mismo es el pan de la vida y el alimento sacramental que se comparte en la Eucaristía tiene que ver con la figura de Jesús. Claro, quien escribe este comentario es Luis Alonso Choquel, que es un católico. En la tradición católica se cree lo que se llama transubstanciación. ¿Me entiendes? Y ellos utilizan mucho este lenguaje juanino para hablar de la transubstanciación. En las tradiciones protestantes, en la metodista, la Santa Cena es el perpetuo memorial. La palabra griega que se utiliza para traducir perpetuo memorial es anamnesis, que significa resistente al olvido. Pregunto yo, los que estamos en este lugar y que participamos en nuestras iglesias metodistas, el primer domingo de cada mes, participando de la Cena del Señor, tenemos nuestra mente resistente al olvido de que la Santa Cena nos recuerda a Jesús, su vida, su muerte, su resurrección. ¿O se nos puede olvidar eso? Las tres cosas. Muerte y resurrección, sí. Esta es la última cena. Esta es la última cena juanera. Va a mencionarlo así en el capítulo, en el lugar el lavatorio de los pies. Pero eso de los lavatorios de pies lo cogemos la semana que viene. Pero básicamente lo que va a decir es, si usted participa de la Santa Cena y no entiende lo que es el servir a los demás, no entiende lo que es la Santa Cena. Yo lo que estoy señalando es que este evangelio pone en una perspectiva existencial, práctica. ¿De qué vale que tú hagas todas estas cosas en la Santa Cena y cogiste el de esto y lo partiste, hiciste aquello, hiciste lo otro, y después sales por allí y no haces actos de amor, de bondad, de justicia, de servicio? Pues para ahí no participaste de la Santa Cena, no la has entendido. Seguimos. Sí. El que está junto al Padre. Jesús es el Dios que alimenta a su pueblo como lo hizo en el pasado por medio de Moisés. El primer pan fue temporal y perecedero. El pan de Jesús produce vida eterna. Este alimento está ligado al sacrificio de Jesús que derrama su sangre por los suyos. El sacramento es estar conectado con Cristo. En la medida en que yo me mantengo conectado con Cristo, yo participo del sacramento. Aunque no venga al primer culto del mes aquí en la iglesia. Y by the way, en este evangelio no hay un cristianismo aislado. El cristianismo siempre se da en comunidad. Y a veces que nosotros decimos, bueno, yo esta semana he pecado mucho, no voy a tomar la Santa Cena. No, porque, o sea, hermano, este es un error, porque la Santa Cena es invitar
invitación al arrepentimiento. En los sinópticos es una invitación al cambio, al arrepentimiento. En el Evangelio según San Juan es decir, conéctate con Cristo. Si tú crees que estás así, te sientes tan mal, es porque no estás conectado. Conéctate con Cristo. Y en la medida en que te vuelves a conectar con Cristo, ya estás otra vez, participaste del sacramento. En la medida en que te desconectaste, en que dices, pues voy a seguir pecando porque me gustó. Estás fastidio porque estás desconectado. La conexión con Cristo es lo que hace todo el cambio. Por eso yo dije que en este Evangelio estar conectado con Cristo es la sabiduría. Mira, hermano, el gran problema que tiene Puerto Rico y el mundo de hoy es la brutal necedad e insensatez humana. Este es un pueblo, yo me quedo sorprendido por la insensatez nuestra, la necedad. Y el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, se nos permite, se nos llama a que si yo quiero ser sabio, queremos ser mujeres sabias, hombres sabios, familia sabia, iglesia sabia, conectémonos con Cristo y mantengamos nuestra vida conectada con Él, y de Él va a emanar la sabiduría, la luz para tomar decisiones sabias. ¿Entiendes? Este es el desafío que nos hace este Evangelio. O sea, hay algo que es la importancia de estar conectado con Él para yo poder hacer lo que tengo que hacer. Claro. Estar conectado con Él. Claro. No, estamos de acuerdo, sí. Sí, conectados con Él es ver, compartir, invitar. Ver, dar, invitar. Hay que estar conectados. Eso implica todo el conectarse. El ver, el compartir, el invitar. Queja de los discípulos y palabras de vida. El próximo, ¿verdad? Sí. Sí. La respuesta de muchos discípulos al discurso del pan de vida, como la de los judíos del desierto, fue la murmuración y la protesta. La respuesta del discípulo ideal está puesta aquí en los labios de Pedro, con dos alusiones a Judas el traidor. De algún modo, la traición de Judas se prepara desde este punto, cuando se niega a creer en Jesús y aceptar la Eucaristía. Delante del texto. Bueno, el delante del texto que este relato nos ha presentado, fíjense que todo lo que hemos visto en el capítulo 6, todo lo que hemos visto, es la manera particular que el Evangelio según San Juan entiende y comprende la Santa Cena. Eso es lo que ha pasado. Y desde el milagro de los panes y los peces hasta el Jesús caminando sobre las aguas, la Santa Cena tiene que ver con nuestra conexión y tiene que ver con nuestro vivir hacia afuera este Evangelio de Jesucristo, de cómo yo lo veo, comparto e invito, de cómo yo aprendo a darme como se dio Jesús, cómo yo aprendo a compartir como Jesús compartió, cómo yo aprendo a ver la necesidad en el otro como lo vio Jesús. Es una invitación a imitar a Jesús. Fíjense en todo este capítulo, un capítulo denso, bien denso. Bueno, Tengo una pregunta. sí. Aquellos que entonces, por ejemplo, reciben la cena y no dan el fruto de haber compartido esa cena, de esa oportunidad de recibir la cena, Pues no han participado en sí de la verdadera Eucaristía, sino, entiendo yo, que pues se comieron un pedazo de pan con jugo de uva. Exactamente. El planteamiento que dice ahí es, y lo muestra en el relato. El relato muestra cómo gente no entendió. Hay gente que no entienden, que creen que esto es magia, que creen ahí, dame la magia, dame el pasito ese, que ese, como si esto fuera magia. No. La magia está en yo conectarme y en yo vivir este Evangelio. A mí me preocupa algo sí. de todo este proceso
que nosotros vemos que va a tomar la Santa Cena, pero que no hace lo que tú señalas de ver, de creer, yo tengo el derecho a juzgarlo. No, lo vamos a ver en el capítulo final, en el capítulo 20. Lo vamos a ver con toda la mala interpretación que se le ha dado a aquellas palabras de Jesús: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, que ha sido producto de una serie de equivocaciones de la iglesia. No, en este evangelio continuamente la gente es responsable de sus acciones y de sus conductas. En este evangelio es una convocación a vivir la vida abundante, no a entrar en condenar a la gente. La condenación la hace la propia gente, se condena a sí mismo. La condenación la hacemos la gente que rechaza ellos mismos terminaron condenando. Y estos son los que amaron las tinieblas más que la luz. ¿Entiendes? Pero es un asunto personal. La palabra es la que nos juzga a nosotros. Claro. Y entonces dice la palabra también: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y conocimiento a qué? A la palabra de nosotros. Totalmente de acuerdo. Entonces recuérdense que en este texto, en este evangelio, Jesús es la palabra. Esto es increíble. Lo que estamos diciendo es que la medida en que hay comunicación, que hablamos estas cosas, que dialogamos sobre estas cosas, que ponderamos estas cosas, Dios está presente en esta conversación. Es una conversación sagrada. Eso es lo que significa la palabra, que la conversación está presente Él. Que en esta narrativa y en este discurso Dios está presente. Y que es palabra de bendición, el poder de las palabras. Las palabras construyen y destruyen. Ahora mismo, no sé si ustedes saben que aparte de ser pastor, pues, tengo un grado en psicología clínica. Y en mi pastoral practico la consejería de psicoterapia. En el siglo XXI están los enfoques que se llaman las terapias narrativas o terapias postmodernas. Básicamente, lo que se promueve en estas terapias es que la gente, cuando trae un problema, trae un discurso. Y lo que invitamos es que si yo quiero solucionar el problema, yo tengo que cambiar el discurso. Y Sagrado Corazón es una frase que se ha utilizado para promover el idioma español, que dice: lenguaje defectuoso, pensamiento defectuoso. Esa frase lo que implica es que si yo cambio el lenguaje, si yo cambio la narrativa, automáticamente va a cambiar mi forma de pensar. Antes se pensaba que si yo cambiaba mi forma de pensar, yo cambio mi forma de hablar. Ahora, en las terapias narrativas se dice: cambia tu forma de hablar, cambia tu narrativa y va a cambiar tu forma de pensar. Es interesante. Eso es lo que dice el Evangelio según San Juan. Cuando yo acepto que el Cristo de Dios es la palabra y que en la palabra está la fuerza de su presencia, y adopto el discurso que Él quiere que yo narre, que yo practique y que yo viva, ese discurso, esa narrativa, esas palabras transforman mi mente y mi corazón e impactan mi vida. Por eso lo que decía el hermano, de que mi pueblo perece y perece por ausencia de la palabra, eso es verdad. Eso es verdad. Este es el siglo donde más Biblias existen en el planeta y donde menos se lee en la Biblia. Bueno, ya la gente no la trae a la iglesia. No vaya a ser que se pierda. Ni vienen a la escuela bíblica. No, ni vienen a la escuela bíblica. No. Y esto que estamos haciendo aquí, esto es una especie en peligro de extinción. Esto es una especie en peligro de extinción. No hay duda de eso. O sea, tenemos que recobrar el amor por la palabra. No hay duda de eso. Sin caer en la bibliolatría, hay que descubrir el valor, ¿verdad? Bibliolatría. Hacer de la Biblia un amuleto, ¿no? Y olvidarnos que lo que hace esto claro es este discurso donde estamos deconstruyendo el texto y reconstruyéndolo y trayéndolo al siglo XXI. Esto es lo que es vida. Porque Él está entre nosotros y nos ayuda a hablar de la forma en que estamos hablando. Por eso cuando la iglesia metodista llega el momento de hacer la Eucaristía, y por lo menos, bueno, yo sé que todos lo hacen,
dice, Jesús es quien invita a la mesa. Sí. O sea, que no pone límite. No. Y él no excluye a nadie, porque él no excluyó a Judas. Él no lo excluyó, en ningún momento lo excluyó. Que todo el mundo tiene la Y aquí se dice desde el principio que Jesús sabía desde hace tiempo que uno lo iba a entregar y nunca lo excluyó. Judas se excluyó él mismo. Él mismo. Fíjate, nosotros tenemos la suerte aquí en esta iglesia hasta ahora, el 50% de la comunidad que formamos la iglesia viene del corazón. Eso es una bendición, porque eso es atípico, eso no pasa en toda la iglesia. En la mía no pasa, así que hay que pedirle al Señor que pase. Bueno, la queja de los discípulos, ¿está parte de la lengua ya? Sí, vamos. Ahora es el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento. Ta. Este es largo también, pero no lo vamos a leer, porque el tiempo va avanzando. El ciego de nacimiento. ¿Quién se acuerda algo del ciego de nacimiento? Dígame algo, usted se acuerda del ciego de nacimiento. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo dice? Ni este pecó, ni sus padres. Ha sucedido así para que se muestre en él la obra de Dios. Muy bien. Vamos a ver. Primer punto. Esta narración recuerda y trae a la memoria el Salmo 27. El Señor es mi luz y salvación. El Señor es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Se acuerdan de ese salmo? La versión Reina Valera dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, este texto, este relato, esta narrativa del ciego de nacimiento trae a la memoria el Salmo 27. El milagro es una iluminación y una nueva creación. Comienza con el barro y el lavatorio ordenado por Jesús. La ceguera no era un castigo por pecado alguno, va a servir de ocasión para revelar la obra y la gloria de Dios. Obviamente en ese punto está en contra de la teología de la retribución típica del Deuteronomio, que dice que el que sufre porque está en pecado, de que la enfermedad es producto de nuestra desconexión espiritual. Y este planteamiento es totalmente combatido en este relato. Porque eso va a pasar de generación en Sí, generación. sí, la cuestión de la maldición, sí. Entonces, Jesús respalda sus palabras con sus acciones en este relato. Es pan, es luz, es vida, y si es pan, alimenta, y si es luz, ilumina, y si es vida, resucita. El ciego se lava según el mandato de Jesús y queda transformado, de modo que sus vecinos que lo conocían bien tienen dificultad en reconocerlo. ¿Y quién es este? De hecho, el ciego de nacimiento no tiene nombre. Es el ciego de nacimiento. Delante del texto yo diría que no quiero que olvidemos que muchas veces la enfermedad tiene un componente neurobiológico y médico, pero tiene un componente de construcción social. Por ejemplo, yo he tenido gente de mi iglesia que llega donde mí y me dice: yo, pastor, yo soy una mujer depresiva, yo soy bipolar, yo soy una persona ansiolítica. Entonces, son personas que ya llegaron a la oficina definiéndose que porque ha pasado un episodio en su vida de depresión, ellos son depresivos, que porque tienen momentos donde tienen sintomatología ansiolítica, ellos son ansiosos. Y lo primero que yo hago en consejería y psicoterapia es decirle: hermano, usted es usted
y el problema es el problema. Vamos a separar el problema de usted. Y lo señalo porque en este relato, una de las cosas que hace Jesús es separar una cosa de la otra. Y la transformación del ciego de nacimiento comienza con ese acercamiento que hace Jesús a una persona que es un donadie, que no tiene nombre, el ciego de nacimiento. Y por eso los vecinos titubean si ese es el ciego o no es el ciego. Debe traerle este punto porque este es delante del texto. Tengo una hermana en mi iglesia. Todo pasó hace tiempo. Mi hermana se me deprime. Personas mayores, un 50% tienden a deprimirse. Y en este episodio de depresión, la familia me dice, pastor, mami está deprimida, está deprimiéndose. Hay que ayudarla, pero no quiere buscar ayuda. Yo voy, la visito, le digo, mire hermana, yo me he percatado, usted está deprimida, debe buscar ayuda. Pastor, si el Señor me va a sanar, me puede sanar en mi casa. Yo no voy a buscar ayuda. Y la hermana, el Señor la va a sanar cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera, no cuando usted diga. Y así estuvimos hablando un rato y yo le hablé de ese cuento que hablan del tipo ese está ahogando y lo buscaron un helicóptero y una lancha y el tipo le dijo, váyanse que Dios me va a salvar. Y se ahogó. Cuando llegó al cielo se encontró con San Pedro y le dice, San Pedro, ¿qué pasó? Que Dios no me fue a ayudar. San Pedro le dice, te mandamos el helicóptero, te mandamos una lancha, te mandamos un montón de cosas y dijiste que no. ¿Qué más quieres que hagamos nosotros? Bueno, la cuestión está en que la hermana, después que uno le va trabajando así, pues decidió ir al médico. Entonces yo tengo un médico que conozco, psiquiatra cristiano, y él fue allí, fue al psiquiatra. El psiquiatra le manda a hacer un montón de pruebas y un montón de cosas, le hizo una entrevista, le dice, mire hermano, usted tiene una depresión mayor, yo le voy a recetar Paxil. Cuando le dijo eso, la hermana dijo, pues mire hermano, mire doctor, yo no voy a tomar ningún Paxil, nada. Porque si a mí el Señor me va a sanar, me tiene que sanar de forma directa y no con esas porquerías que son los medicamentos. El médico, que es un médico de la nueva hora, tenía encima de su escritorio una Biblia. Y le dice, hermana, ¿qué es esto que yo tengo ahí? La hermana le dice, eso es la Santa Biblia. Le dice, ¿usted lee la Biblia? Seguro que sí, yo la leo todos los días. ¿Y usted? También la leo. Se vino el médico, abre la Biblia y relata este relato del ciego de nacimiento. Tal y como está ahí, que si el ciego de nacimiento, el Señor le dice, mira, le pone una plasta en los ojos. Si han leído el relato, le pone fango en los ojos. Le dice, vete a lavarte del estanque si lo es. Fue al estanque si lo es. Se lavó y quedó sano. Y él leyó ese relato hasta ahí. Le dice, ese relato es palabra de Dios. Y él me dice, seguro que sí. Usted lo sigue al pie de la letra. Al pie de la letra. Y entonces el médico cerró la Biblia y le dice, mire, piense por un momento que yo y el Paxil somos el fango y la saliva que utiliza Dios para devolverle a usted la salud. Y la señora se queda así pensando. Le dice, ¿cuántos Paxil me tengo que tomar? Porque el Señor utiliza el fango y la saliva, hermano. Y si alguien aquí sabe de eso, es la gente de aquí, el Iglesia Metodista de Torremar, de Río Veraje, que tiene un montón de médicos que son instrumentos en las manos de Papá Dios. Y Dios le utiliza. Porque Dios muchas veces utiliza el fango y la saliva para devolvernos la salud a nosotros. Ahora, este capítulo 9 lo que quiere plantearnos es que la enfermedad de nuestro tiempo es la ceguera. Pudiendo ver, no vemos. Y los que dicen ver están más ciegos que los ciegos. ¿Ok? El relato de hoy va por ahí. Que la principal
milagro que tiene que hacer el Señor en el mundo de hoy es sanar la ceguera que tiene el país. Sí, yo les invito, hay una película muy fuerte, por cierto, que se llama, en inglés se llama Blindness. Está inspirada en la obra de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. José Saramago, premio Nobel de literatura portugués, ya fallecido, pero es brutal. José Saramago, brutal. Es una historia, una ficción obviamente, pero el planteamiento es cómo la ceguera afecta a nuestro mundo. Y fue interesante porque es una ciudad que padece un virus de ceguera blanca, no de ceguera negra, ceguera blanca. Y hay una persona que es el personaje central de toda la obra, que termina ayudando a todo el mundo y no está ciega, pero por ayudar hace pasarse como ciega, pudiendo escapar por ella misma e irse, porque es la única que ve. Decide estar con su esposo, con los amigos, con los vecinos y ayudarla. La obra termina al final, todo el mundo revertiendo la ceguera porque decidieron convivir y existir y actuar como actuó la mujer. Y en la medida en que actuaron como la mujer actuó, la ceguera se fue. Se lo dejo ahí para que la vean después con calma. Vamos al otro punto. Seguimos. Cuando el ciego habla, lo hace como Jesús en este relato. Yo soy, en vez de ser el yo soy de Jesús, este es el yo soy. Yo soy el ciego el nacimiento soy yo. Sí, yo soy, ese soy yo. Al lavarse había quedado transformado en Jesús. Déjeme decirle, este capítulo 9 es toda la interpretación del bautismo. Esto es una interpretación del bautismo que nos tiene Juan. Entonces que aquí Juan, en el Evangelio de San Juan, cuando aparece Juan el Bautista no bautiza a Jesús, no lo bautiza, sino que Juan el Bautista tiene una epifanía y se percata que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí en el capítulo 9, sin hablar del bautismo, esta es la visión juanina del bautismo. Capítulo 9. El ciego va descubriendo quién es Jesús a lo largo del diálogo. Primero dice, ese hombre que se llama Jesús no sabe quién es Jesús ni dónde está. Luego dice, viene de parte de Dios, aunque los fariseos lo nieguen. Luego dice, el ciego lo confiesa como profeta. Y luego, al reconocerlo como Mesías, es expulsado de la sinagoga. Fíjense, miren, va por etapas. En la vida de nosotros es igual. A pesar de todo, después de nuestro bautismo, vamos por etapas. El bautismo de él fue ir al estanque Siloé, lavarse los ojos. El bautismo de nosotros quizás fue por inmersión en el mar, en el río. Pero nuestro bautismo es el primer inning de un juego a 9 entradas, usar el béisbol. Y hasta que no se canta el out número 27, el juego no se acaba. Seguimos. El ciego es ya una nueva persona que ha nacido de Dios. Por eso sus padres, según la carne, lo abandonan. Los judíos, especialmente los fariseos, pretenden saberlo todo. El ciego se aferra a su experiencia diciendo, antes era ciego y ahora veo. Es expulsado de la sinagoga corriendo la suerte de los judíos que se convierten al cristianismo cuando se escribió el Evangelio. Pero Jesús viene a ese encuentro y se le revela como Hijo del Hombre. El ciego se postra ante él y lo adora. El Hijo del Hombre es la figura divina que viene para juzgar de manera que los que creen ver se queden ciegos. Esa es la gran paradoja. El que no veía ve, y los que veían no veían nada, estaban ciegos. El que acepta a Jesús tarde o temprano será rechazado por el mundo de las tinieblas, y si no es rechazado tendrá que salirse de allí. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo he tenido que inhibirme
de estar en ambientes que no me convienen, porque son ambientes donde impera la injusticia o impera conductas que no me hacen bien a mí ni a otras personas. Uno tiene que discernir, y algunas veces como que nosotros no tomamos conciencia de eso. Y en este relato de este evangelio, en este relato del siglo de nacimiento, se acepta que tarde o temprano vamos a ser rechazados por el mundo de las tinieblas, y si no es rechazado por ese mundo de las tinieblas, hay que salirse de allí en algún momento, porque pertenece al nuevo mundo de la comunidad cristiana que no se apega a las cosas, sino que se centra y reúne en torno a Jesús. Esa es la clave. Déjeme decirle esto. Hay un psiquiatra, siglo XX, siglo XXI, se llama Heinz Kohut. Ha desarrollado en el mundo de la psiquiatría, de la consejería, un modelo que se llama psicología analítica del self. Pero este psiquiatra dice esta frase. Escuchen esta frase, porque la frase es la que está clave. Dice la frase: los seres humanos nos formamos, deformamos y transformamos en relación con otros seres humanos. Voy a repetirlo. Los seres humanos nos formamos, deformamos y transformamos en relación con otros seres humanos. Ejemplo: Miriam nace en su casa, sus padres, sus cuidadores la formaron. Vino una experiencia en la vida, un tarambana de la vida, o tarambanas de la vida, o amigas o amigos, te deformaron, te marcaron, te hirieron. Pero luego el Señor puso alrededor de Miriam la familia de la fe. Y la familia de la fe la transformó. Porque los seres humanos nos deformamos, nos formamos, deformamos y transformamos en relación con otros seres humanos. En el Evangelio según San Juan, la comunidad de la fe, la iglesia, es un lugar que ayuda a la transformación de nosotros. Es un lugar de sanidad y plenitud. Porque aquí van a ocurrir cosas que no ocurren en un club de leones. Ocurren aquí. ¿Estamos claros en eso? Bueno, voy a pedir que terminemos no con el del capítulo 10, sino con la resurrección de Lázaro. ¿Qué les parece? ¿Cuál? ¿La resurrección de Lázaro? No, el de ahora. Resurrección de Lázaro, el próximo que tenemos ahora. Pásate el buen pastor, voy a darle el buen pastor. Solamente para decir que el buen pastor es Jesús. Y los demás somos aspirantes. Aspirantes. Hay que decirse a los pastores metodistas, ¿eh? Sí. El buen pastor es Jesús. Y nosotros somos aspirantes. Bueno, tenemos este relato de la resurrección de Lázaro. Este es un relato brutal. Es tremenda metáfora, tremendo relato. Quiero que alguien de ustedes me acompañe a la lectura. ¿Alguien que quiera leer? No vamos a leer el texto, vamos a leer lo que está puesto aquí. Sí, no, porque el tiempo no nos da. Pero lea ese relato, léalo. Ante el retraso de la parucía y la segunda venida de Jesús, la pregunta que muchos creyentes se hacían era esta: ¿qué sucederá a los que mueren antes de tales acontecimientos? El evangelista responde que para el que es amigo de Jesús, la muerte no presenta problema alguno. La narrativa de Lázaro es prueba de ello. La enfermedad de Lázaro, como la ceguera del ciego, mira al futuro, es para revelar la gloria de Dios. Jesús retrasa su vida 2 días para demostrar claramente que es fuente de vida. ¿Te acuerdas que le dicen: mira, tu amigo está enfermo, tu amigo te necesita? Y él se aguanta. No ha llegado el momento. No ha llegado el momento. Ok, seguimos. La próxima. Perdón, estaba buscando parucía. Parucía significa venida del Señor. Gracias.
Los judíos pensaban que al cuarto día de la muerte de una persona no había esperanza de resurrección. Y hacía 4 días que estaba muerto, o sea que estaba muertecito, totalmente muerto. No había break. ¿Ah? Pestosito. Sí, no, estaba, olvídate. Para el cristiano, la muerte física es como un sueño del cual Jesús lo va a despertar un día. Tomás anima a los demás discípulos para que estén dispuestos a morir y a resucitar con Jesús. Las dos hermanas, Marta y María, al encontrarse con el Maestro, dicen: si hubieras estado aquí. Jesús se pone a nivel de cada hermana y les acompaña en sus sentimientos. Marta hace una profesión de fe en Jesús, que en los sinópticos está reservada a Pedro. Marta, una mujer, es que las mujeres aquí tienen un lugar muy importante en este evangelio. Seguimos. Jesús llora y se estremece, sintiendo una agonía ante la muerte del amigo y el dolor de los suyos. Marta expresa sus dudas hasta el último momento, pero Jesús le anuncia que la fe tiene como premio el ver la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El experimentar personalmente cómo Dios ayuda y salva. Jesús ora públicamente para dar ejemplo a sus seguidores de cómo deberían orar. Lázaro resucita. Los judíos responden con planes de muerte para el que da vida. Caifás, el sumo sacerdote de aquel año tan importante, profetiza que la muerte de Jesús será la salvación del pueblo judío y de todos los hijos de Dios. Ok, el delante del texto. Este evangelio, según San Juan, menciona la palabra vida más de 27 veces. En griego la palabra vida es zoe, Z-O-E. Sí, zoe, es vida. Pero este evangelio acompaña la palabra zoe con el adjetivo aionios, que significa vida eterna. Y en este evangelio la vida eterna no es vida después de la muerte, es vida con la calidad de Dios aquí y ahora. Porque en este evangelio la virtud que ha tenido ante el problema de la tardanza de la parucía es que el evangelista Juan habla de lo que llamamos en teología escatología vertical. Jesucristo vino, Jesucristo vendrá es escatología futura, doctrina futura de la fe. Pero dice, Jesús está, Él está aquí. Y la vida eterna es que te conozcan a ti. Y estas cosas se han escrito para que creyendo tengáis vida y vida en abundancia. Por lo tanto, este relato de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, capítulo 11, busca quitarle el poder que tiene la muerte de nuestros seres queridos. Para decir que la muerte de nuestros seres queridos no es la última palabra en el peregrinaje de nosotros como personas. La última palabra la tiene el Dios vivo, revelado en Jesucristo y hecho presencia en la fuerza del Paracletos, del Espíritu. Entonces, el planteamiento de este capítulo 11 está en el famoso yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Vieron eso? Ese es el yo soy famoso. Entonces, no quiero que olvidemos que el ex muerto Lázaro eventualmente se murió. Sí, pero la muerte no tiene la última palabra, porque el Dios vivo es Señor de la vida y es Señor de la muerte. Es Señor del más acá y del más allá. Es Señor del presente y del sepulcro. Entonces aquí viene lo que yo considero que es lo más dramático de este relato. Yo este año cumplo 40 años de pastor. 40 años de pastor. En 40 años yo he visto cosas extraordinarias.
pero he visto cosas muy tristes dentro y fuera de la iglesia. He visto gente saludable, gente llena de vida, que han decidido construir un sepulcro y meterse dentro del sepulcro. Hay una obra que se llama A Man in a Shell, A Man in a Shell, que dice que el problema de la salud mental que ocurre en Estados Unidos y Puerto Rico es que la gente construye un edificio donde se aísla y se mete dentro. El poeta decía: no son muertos los que en dulce calma viven en la tumba fría, muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. La vida no es la vida que vivimos, la vida es el honor, es el recuerdo. Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven para el mundo muertos. Y otro poeta decía: para verme con los muertos yo no voy al campo santo, busco plazas, no desiertos, para verme con los muertos. Muertos hay que hieden tanto para verme con los muertos, yo no voy al campo santo. Entonces yo creo que el Señor en esta hora que está aquí, ¿verdad que Él está aquí entre nosotros? Hace una pregunta a la gente que está aquí y a la gente que nos ve y a la gente que vive en Puerto Rico y en el mundo. Y la pregunta es esta: ¿estás aún en el sepulcro? ¿Estás dentro de un sepulcro? Esa es la pregunta. ¿Estás aún en un sepulcro? Y el relato nos dice que aquí, en este lugar, en esta noche, está la voz que despierta a los muertos. Y la voz que despierta a los muertos dice: Lázaro, sal fuera de ese sepulcro. Y dice el texto que Lázaro escuchó la voz, esa voz melodiosa que dice: sal del sepulcro, y salió del sepulcro. Y entonces el pueblo que estaba allí le ayudó, desatando al muerto de todas las cosas que tenía sobre él. Ustedes y yo somos la comunidad que colaboramos con el Cristo crucificado y resucitado a sacar a los muertos de las tumbas donde se han metido. Así que este relato de hoy es un relato pertinente, porque en este Puerto Rico de hoy hay mucha gente metida en el sepulcro, metida en la tumba, y el Señor de la vida quiere sacar a la gente del sepulcro con la fuerza y el poder de la vida que tiene el Jesús crucificado y resucitado. Preguntas, dudas, inquietudes. Eso me hace recordar a mí una novela que yo leí cuando estaba en la escuela superior, que se llamaba La Mortajada. Sí. Que a la larga ella decidió quedarse en el sepulcro. O sea, tuvo la oportunidad de resucitar, pero habían tenido una vida tan complicada que dijo: yo no quiero volver a eso. O sea, porque no encontró el otro camino. Exactamente. Y este es el punto. Si usted hoy le dice que el Señor le va a prolongar la vida a una persona que vive en un infierno, atenta contra usted. Claro. Porque ¿para qué el Señor va a prolongar un infierno? No, yo creo que el Señor prolongue una vida de bendición. Si yo tengo una vida de bendición, pues Señor, prolóngala. Traspásate el sepulcro y permite que esta vida no sea absorbida por el sepulcro. Pero es una vida de abundante aquí y ahora, tan abundante que la muerte no se enseñorea de ella. A mí también me recuerda, el versículo dice: levántate tú que duermes, nombrará a Cristo, te ayudará a Cristo, te guiará a Cristo. Que es una decisión de nosotros, de esta relación con Dios, de esta conexión, de esta... Definitivamente la famosa, yo diría, el grito de Dios para nuestro tiempo. Esa frase bautismal que está en las epístolas de Pablo, que dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Nada, fíjense cómo hemos cogido, es interesante, capítulo 6, la interpretación juanina de la Santa Cena. Capítulo 9, la interpretación juanina del bautismo.
Y el capítulo 11, la interpretación juanina de lo que es la vida abundante, la vida eterna, la resurrección y la vida. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde. Esa va a ser la opción siempre. Esa va a ser la opción. Eso es así. No es la muerte. No, no es la muerte, no, es la vida eterna. El Señor me lo bendiga y me lo guarde. Tengamos un momento de oración. Sí, la semana que viene les invito a que cojamos esos capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Sabe cómo le llaman eso? El discurso de despedida. La semana que viene voy a hacer algo que no estoy seguro que nadie hace aquí, en ningún sitio. Y es que vamos a hablar del tema de la despedida. De cómo los hombres y mujeres de fe enfrentamos nuestras despedidas. La muerte. Sí, de eso. Vamos a hablarlo porque el ejemplo es como lo hizo Jesús y cómo lo hacemos nosotros. Y voy a traer el elemento de la consejería de psicoterapia aplicado al texto. ¿Estamos? Señor, gracias por esta noche. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad. Gracias por ilustrarnos en esta visión juanina de la Santa Cena, del bautismo, de la vida abundante y la resurrección. Qué maravilloso es saber que todo comienza aquí y ahora. Que no hay que esperar al sepulcro para que la vida eterna irrumpa. Qué bendición es saber que la voz que despierta a los muertos está entre nosotros. Que no hay sepulcro que pueda resistir la poderosa voz que despierta a los muertos. Que nos dice fulano, sutano, perencejo, sal fuera. Que esa voz retumbe en Puerto Rico y en nuestro mundo en esta hora. Llévanos ahora en paz a nuestros hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén.